Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Pues vámonos con esta introducción de este segundo repaso, por favor. Para este repaso utilizaremos solo una idea y practicaremos hoy tan a menudo como podamos. Además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Cada una de ellas sería suficiente para liberaros a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo al recuerdo de Dios. Con esto en mente demos comienzo a nuestras prácticas en las que repasaremos detenidamente los pensamientos con los que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 lecciones. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad. Si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día de hoy. Uno solo basta, mas no se debe excluir nada de ese pensamiento. Necesitamos, por lo tanto, usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. Las sesiones de práctica de hoy giran alrededor de un tema central con el que comenzamos y concluimos la lección. El tema para el presente repaso es el siguiente: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetiremos a sí mismo cada vez que el reloj marque la hora, o siempre que nos acordemos entre una hora y otra, que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Aparte de esto y de la repetición del pensamiento que nos corresponda practicar hoy, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio, excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar, pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender, pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. Hay una sola excepción a esta falta de estructura. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin aceptarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es lo que quiere. Luego descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear sustitúyelo por la idea con la que estés practicando hoy. Cuando la tentación te asedie, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa diciendo: no quiero este pensamiento, el que quiero es... Y entonces repite la idea del día y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria, solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con tu práctica. Por lo demás, le entregamos estos momentos de quietud al Maestro que nos enseña en silencio, nos habla de paz e imparte a nuestros pensamientos todo el significado que jamás puedan tener. A Él le ofrezco este repaso por ti. Te pongo en sus manos y dejo que Él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a Él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y no nos olvidemos de quién es al que se le ha entregado, según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Bueno, pues nos queda muy claro todo lo que nos está diciendo aquí. Precisamente lo que estamos haciendo es negar nuestros propios
pensamientos que tenemos en solitario, en los que no incluimos a Dios, que son nuestros pensamientos de separación, y ponemos atención, escuchamos. Esos pensamientos de separación siempre se van a manifestar como formas de duda, de miedo, de preocupación, de ansiedad, de qué es lo que va a pasar en el futuro, de estar fijándose en las cosas que nos molestan. Ahí es muy simple. Ya aparece algo que nos inquieta, quiere decir que estamos pensando pensamientos separados. Entonces, precisamente se los entregamos al Espíritu Santo para que nos diga exactamente qué hacer, qué decir y qué pensar. Entonces, o al revés, qué pensar, qué decir y qué hacer. O sea, es eso le estamos entregando nuestra vida al Espíritu Santo, básicamente. Entonces, precisamente porque todo lo que hacemos nos inquieta. Entonces, bueno, pues vamos a aplicar la lección de hoy, que es la 206. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. De mí depende la salvación del mundo. Se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo, y deseo otorgarlos allí donde Él dispuso que se dieran. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bueno, pues entonces vamos como dice en la lección, dice que cada pensamiento que nos facilita el curso se encierra en sí dentro del programa de estudios en su totalidad. Pero tiene, como hemos visto en los días pasados, una condicionante. Dice, sí se entiende. A ver, vamos a ver si entendemos lo que nos dice la lección de hoy. Ya sabemos que empieza con no soy un cuerpo. Y lo confrontamos con de mí depende la salvación del mundo. Entonces, bueno, no quiere decir que es algo que yo tenga que hacer con el cuerpo. O sea, de mí depende la salvación. Entonces no tiene que ver nada como lo que hizo, por ejemplo, Moisés, que tenía que sacar a todo el pueblo de Israel de las tierras de Egipto, ¿sí? No tengo que ir a demostrar que soy el emisario de Dios haciendo, llenando la tierra de plagas, ¿no? Entonces dices, oye, si soy el hijo de Dios, ¿por qué tendría yo que llenar la tierra de plagas, ¿no? O sea, es algo que me llama curiosamente la atención. Entonces, es como si Dios permitiera la libertad de su hijo solamente a través del mal. Es algo que me llama ahorita la atención, ¿no? Que nunca había pensado, pero dije, ¿por qué Dios elegiría plagas? Entonces, obviamente no tiene nada que ver con el cuerpo, la salvación del mundo. Tampoco tiene que ver con la cuestión de Noé, en la que tuvo que hacer un arca porque Dios iba a destruir el mundo, ¿no? Y nada más de imaginarse lo que tuvo que hacer Noé y sus hijos, bueno, sus yernos, porque él tenía hijas. Entonces dices, no, o sea, no soy un cuerpo. Entonces la salvación no tiene que ver nada con lo que leímos en el Viejo Testamento, en el que parecía que tenía que ser por obras, ¿no? Para ser salvos. Entonces, si la salvación no depende de lo que haga el cuerpo, porque no soy un cuerpo, sino un espíritu, entonces, ¿qué se me está diciendo? Se me está diciendo que tiene que ver con lo que pienso, ¿sí? Porque no soy un cuerpo, soy un espíritu. Por lo tanto, esa parte que es libre, de esa parte depende la salvación. Porque a los dones de Dios, ¿a quién o a qué se los otorgó? Se los otorgó al Hijo de Dios porque dice, porque Él dispuso que, ¿en dónde se dispuso? Dice ahí, deseo otorgarlos ahí donde Dios dispuso que se diera. ¿Se los dio un cuerpo? No, no se los dio un cuerpo porque Dios no creó cuerpos. O sea, si soy tal como Dios me creó, se los dio al verdadero ser que soy. Y también dice, se me han confiado los dones de Dios. Ok, si no soy un cuerpo,
y Dios se lo otorgó. ¿Cuáles son los dones que no podría ejercer un cuerpo, su función? A ver, se me otorgó la paz, se me otorgó la dicha, se me otorgó el amor infinito, se me otorgó la santidad. Entonces, entre los dones también se me otorgó la vida eterna. Se me han confiado los dones de Dios, pero no porque soy un cuerpo, sino porque soy una extensión de su ser. Ahora, ¿dónde tengo que otorgarlos? Pues donde Dios dispuso que se otorgaran. Entonces, se los dio al Hijo de Dios exactamente. Entonces, ¿a quién se los tengo que dar? A mis hermanos. Y bueno, aquí mis hermanos, una serie de cuerpos que aparecen. Entonces, ¿es a los cuerpos que les doy la paz, la dicha? Pues no. O sea, puedes comunicar, por supuesto, pero todo inicia desde un trabajo mental, en el que ves un hermano y dices, en ese momento mis ojos ven un cuerpo, pero más allá de mi vista, más allá de ese cuerpo, se encuentra el Hijo de Dios. Entonces, lo que tengo que hacer es bendecir. O sea, exactamente tal como Dios dijo. Eres tan santo y puro como yo mismo, es lo que dijo Dios. Pues es la misma frase que le doy a mi hermano. Eres tan santo y puro como yo mismo. ¿Sí? Entonces, estoy otorgando bendición. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es mi función? De mí depende la salvación del mundo. ¿De cuál mundo? Porque Dios no creó este mundo. Entonces, es el mundo que veo en mi mente. El mundo que Dios no creó, pero que se está oponiendo a su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitar todos los juicios de mi mente a través de la voz que me habla, que habla por Dios, ¿sí? Y, oye, ¿de qué tengo que salvar al mundo? De todos mis juicios. Entonces, si se me otorgaron la paz, la dicha, la santidad, porque aquí estamos hablando más de santidad, es retirar de mi mente todo aquello que se opone a la santidad de Dios. Entonces, mi salvación depende de lo que yo mire en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es un espejo que refleja mis propios pensamientos. Lo que yo veo que me perturba es que está dentro de mi mente. Entonces, pues yo tengo que pasar por alto ese juicio y bendecir. Si en mi figura veo a alguien que está menesteroso, desde el fondo de mi ser, bendigo no al ser menesteroso, bendigo al Hijo de Dios que se encuentra dormido detrás de esa imagen de menesteroso, la cual yo he atacado. Entonces, al bendecir a mi hermano, estoy bendiciéndome a mí mismo. Por eso se me han confiado los dones de Dios, porque tengo la capacidad de ver más allá de lo que mis ojos ven. Entonces, deseo otorgar todos estos dones: paz, la dicha, santidad, amor infinito. Y con esto también estoy reconociendo que solamente existe la vida eterna. Entonces, precisamente es muy importante a mí bendecir, porque no soy un cuerpo. Desde el Hijo de Dios que soy, reconozco la santidad de otro Hijo de Dios, reconozco su bondad, reconozco su amor, reconozco que siempre está en paz, reconozco que es la dicha infinita que Dios dispuso para mí, también se la dispuso a mi hermano, y que yo renuncio a todos los juicios que hay en mi mente, porque también quiero que esta paz, esta dicha, esta felicidad, esta santidad, este amor infinito y esta vida eterna
reconocerlos como lo que Dios me dio, ¿sí? Porque se me confiaron esos dones. ¿Para qué? Para extenderlos, para usarlos como regalos para mis hermanos. Entonces, pues bueno, aquí me queda muy libre que lo que trabaja es mi mente, que no es un cuerpo, es precisamente mente y espíritu son lo mismo, ¿sí? Porque sigo siendo tal como Dios me creó. Soy hecho a su imagen y semejanza. Y Dios me sigue diciendo, sigue recordándome, eres mi hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Gracias por extender el amor y participar en la co-creación conmigo. Es lo que me está diciendo Dios. Y Dios lo dice todo el tiempo. O sea, no es como que estuviera diciendo esta frase, sino que es esa emoción de gratitud que Dios siente cada vez que me ve. Y cuando digo que me ve, nos ve a todos, porque somos su hijo, que somos uno. Y siente esa dicha infinita, porque su obra es perfecta. No está diciendo palabras, no está diciendo frases. Es una emoción que siente por nosotros, pero es permanente. Entonces, bueno, pues eso es en lo que nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, lo hemos comentado varias veces, que no es una frase que Dios dice en ese momento, porque Dios no es un ser de palabras, o sea, es algo que como su mente no tiene límites, pues los pensamientos se siguen, digamos así, desbordando de esa mente y se siguen extendiendo para siempre. Eso es lo que somos nosotros también, porque somos la suma total de todos sus pensamientos. Bueno, ahora que entendemos que es la lección, pues la practicamos, ¿sí? Porque precisamente a través de la práctica y de estar bendiciendo y de estar negando los pensamientos de separación que tenemos en nuestra mente, es como se acepta la verdad y la aplicamos a todo cuanto aparece acontecer a lo largo del día de hoy. Así que yo soy la paz, yo soy la dicha, yo soy el amor. Todos y la santidad, absolutos, sin límite y eternos que Dios me dio. Por eso de mí depende la salvación del mundo que yo veo, porque ese mundo que yo veo es el que yo fabriqué y con el cual me estuve oponiendo a la voluntad de Dios. Ahora renuncio a ese mundo que yo fabriqué y retiro todos mis juicios porque mi mente requiere salvación. Entonces, de todas esas sombras, y precisamente por eso sigo siendo tal como Dios me creó. Sigo siendo una luz en su mente, un pensamiento santo en la mente de Dios. Y no he abandonado mi fuente. Sigo estando en el corazón mismo de Dios. Y esto es lo que nos dice la lección de hoy. Bien, pues ahora aplicarlo en el transcurso del día, recordándonos mutuamente a través del chat. Para eso hacemos esta lección, para recordarnos y recordar a nuestros hermanos que hay otra manera de ver este mundo. Finalizamos con esta reflexión y nos vamos con la lectura del libro El Canto de la Oración. Y hoy iniciamos la sección segunda, la escalera de la oración. Adelante, Leti. La oración no tiene comienzo ni final, es parte de la vida, pero sí cambia de forma y crece con el aprendizaje hasta que alcanza su estado libre de la forma y se fusiona en total comunicación con Dios. En su forma de petición no necesita acudir a Dios y con frecuencia no lo hace y ni siquiera implica creencia alguna en él. En estos niveles la oración es un simple desear, el cual surge de una sensación de escasez y carencia. A ver, aquí nos está hablando de esos dos cosas muy importantes. Dice que la oración no tiene comienzo ni final. Ok. Hace un momento comenté que Dios no dice palabras, no dice tú eres mi hijo santo, ¿no? O sea, es la emoción de Dios, ese pensamiento de
de felicidad por haber creado a su hijo y que permanece con él siempre y siempre está pensando en eso. Pues es como que es muy similar a esta definición de la oración, que no tiene comienzo ni final, porque el pensamiento de Dios tampoco tiene comienzo ni tiene final. O sea, es siempre. Y por eso la palabra es siempre habla de la eternidad, ¿sí? Por eso, y dice aquí que la oración es parte de la vida. Pues sí, porque la vida también es algo que se extiende infinitamente. Entonces, vida y oración, pues son lo mismo, porque aquí dice que es parte de la vida. Ahora, en este mundo nosotros que nos hemos separado de nuestra identidad, que creemos ser algo completamente distinto a lo que Dios creó, necesitamos aprender a orar, ¿sí? Porque esa es la oración. O sea, la oración, dice que cambia de forma y crece con el aprendizaje hasta que alcanza su estado libre de forma. O sea que ahorita nosotros en nuestro estado mental la encerramos en formas, ¿sí? Y pues por eso Jesús nos dio el Padre Nuestro, para darnos un formato, una forma. Pero realmente la oración carece de formatos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es tratado de encasillarlo dentro de palabras. Y entonces, bueno, por eso dice que conforme aprendemos, la oración se va liberando de las formas, ¿sí? Y se fusiona en total comunicación con Dios. Claro, porque el pensamiento de Dios no tiene límites. Y esa sensación de santidad, de benevolencia de Dios que tiene y todo que es, que siempre la está sintiendo, siempre se está derrochando Dios con eso. Pues precisamente la oración se fusiona en total comunicación con Dios. ¿Ok? La oración en el cielo se convierte ese pensamiento de Dios. Aquí en la tierra, para nosotros lo hemos impuesto formas. Y por eso dice aquí en el párrafo, a partir del versículo 4, que en su forma de petición, o sea, aquí nosotros, cuando decimos, ay Diosito, líbrame de esto, dice que realmente no estamos acudiendo a Dios, ¿sí? Y con frecuencia no lo hace, aunque digamos, estamos, Diosito, ayúdame. Pero realmente no está implicando ninguna creencia en él. ¿Por qué? Porque pareciera como que Dios, cuando decimos, ay, Diosito, líbrame de esta falta de trabajo, dame un trabajo, pues no estamos, realmente, aunque decimos la palabra Dios, no estamos recurriendo a él. Es más, con este formato de oración que se basa en la carencia, estamos negando a Dios. ¿Por qué? Porque, Dios mío, dame un trabajo. Un ejemplo, por favor, dame trabajo. Oye, pues, ¿que Dios te quitó el trabajo? ¿O Dios creó el trabajo para salvarte de algo? Porque si decimos, dame trabajo, es como decir, como recordar la condena que en la Biblia, en el primer testamento, nos dice que Dios castigó a su hijo diciéndolo, dice, maldita sea la tierra por amor de ti. Uy, pues imagínate cómo Dios haber maldecido al mundo. Dice, y ahora comerás con el sudor de tu frente, ya no tendrás los frutos así como los tenías en el paraíso. Oye, no, Dios no pudo haber hecho eso. O sea, de repente un ser amoroso se convierte en alguien que maldice y nos expulsa de nuestra casa. Y aparte nos condena a tener un trabajo con el que nos nos entretenemos hasta que Él decide que nos mata. Dices, no, aquí hay algo muy fuera de orden, ¿sí? Por eso, cuando nosotros le pedimos a Dios, estamos creyendo en esas historias. Entonces, porque dice, no implica ninguna creencia en Dios, ¿sí? Por eso, o sea, está diciendo, es el formato inicial
en su forma de petición, en el cual surge de una sensación de escasez y carencia, ¿sí? O sea, está hablando, ok, esos son los más rudimentarios formas de oración, ¿sí? Basado en qué? En que Dios es algo diferente a lo que es realmente, o sea, alguien que nos impuso un castigo y que le estamos rogando para que nos retire el castigo. Bueno, pues ahí empezó la oración. Esa es la forma. Que necesita evolución, que este modo de evolución necesita evolucionar, sí, porque dice que cambia de forma y crece con el aprendizaje, ¿sí? Para que alcance un estado libre de formas de pensamiento que no tienen nada que ver con Dios. Y aquí nos lo va a aclarar en los siguientes párrafos. Estas formas de oración de pedir desde la necesidad siempre implican sentimientos de ser débil y limitado y jamás podrían ser realizados por un hijo de Dios que sepa quién es. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad podría orar en estas formas, pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar orar de esa manera, y la oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y has recibido, puesto que has establecido lo que quieres. Bueno, o sea, no está diciendo que la oración desde la escasez y la carencia, o sea, pedir desde la necesidad, siempre implican sentimientos de ser débil y limitado. Claro, sí, efectivamente. Porque, o sea, se nos ha enseñado que cada vez que te sientes asustado, acongojado, en peligro, en situación de extinción, se dice, pues reza, ¿no? Reza para que Dios te escuche y oiga tu ruego. Bueno, pero aquí dice muy claro, ¿sí? Que si tú no tienes certeza de que eres el Hijo de Dios, pues no puedes evitar orar de esta manera, no lo puedes evitar, porque nos hace la aclaración que, por ejemplo, el Hijo de Dios, Jesús que sabía quién era realmente, que era el Hijo de Dios, jamás podría hacer una oración así, ¿sí? Porque ya lo vuelve a afirmar, nadie que esté seguro de su identidad, con I mayúscula, puede orar de estas formas. ¿Por qué? Porque si sabes que eres el Hijo de Dios, sabes que no hay escasez, que no hay carencia y que no hay necesidad, porque Dios, si sabes, si eres consciente que eres hijo de Dios, pues Dios no da escasez, carencia ni necesidad. Te ha dado todo el poder del universo, o sea, la facultad de extender el amor, la paz, la dicha y la santidad. O sea, por eso lo dice, lo afirma de dos maneras. Jamás una oración desde la ansiedad podría ser realizada por un hijo de Dios que sepa quién es. Nadie que esté seguro de ser un hijo de Dios podría orar de estas formas. Lo dice dos veces. Ok. ¿Nosotros estamos conscientes de que somos un hijo de Dios? Pues como que sí, como que no. Ok, pero no tenemos la certeza. Y entonces no podemos evitar orar desde la necesidad, desde la escasez de la carencia. Pero no estamos tan cerrados, ¿sí? Porque nos dice que la oración es tan continua como la vida. Y que, recordando lo que dicen otros lados, a lo mejor pedimos desde estas formas rudimentarias y escasas de conocimiento, pero que el Espíritu Santo, Él no necesita que es, digamos, la oración como debe ser. Él la traduce y Él sabe perfectamente qué es lo que estamos pidiendo. Por eso Él está, de alguna manera ayudándonos. Pues lo leímos ayer. Él no está entorpeciéndonos para rezar porque no es un intermediario, no. Él nos enseña a rezar. Y entonces, por eso tenemos al Espíritu Santo. Adelante. También es posible alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es repetitiva. Reparativa.
es reparativa y por lo tanto debe establecer niveles de aprendizaje. Aquí la petición puede ser dirigida a Dios con creencia sincera, aunque aún sin compromiso. Un vago y usualmente inestable sentido de identificación se ha alcanzado generalmente, pero tiende a oscurecerlo un sentimiento de pecado profundamente arraigado. Es posible en este nivel continuar pidiendo cosas de este mundo de varias formas y también es posible pedir regalos como la honestidad y la bondad y particularmente el perdón de las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración de necesidad. Sin culpa no existe escasez. Los que no han pecado no tienen necesidades. Bueno, aquí nos habla y hay que irlo entendiendo cuidadosamente, ¿sí? Sí existe una manera más elevada de pedir desde la necesidad, ¿sí? Porque nosotros tenemos este formato muy básico, ¿sí? En el que pedimos por aquello que se nos quite aquello que nos angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este mundo la oración es reparativa, o sea, repara. ¿Qué es lo que estamos viendo en las lecciones de hoy? En las lecciones que hemos estado viendo nos dice, no soy un cuerpo. Y está reparando, está corrigiendo, porque reparación quiere decir corrección, ¿sí? Y también quiere decir sanación. O sea, se nos está enseñando a orar, pero está corrigiendo nuestras formas de pensar. Si no soy un cuerpo que experimenta carencias, entonces soy un espíritu que experimenta la bendición. Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo lección tras lección, ¿sí? Y por lo tanto, o sea, como es reparativa, por lo tanto tiene que establecer niveles de aprendizaje. Por eso vamos desde las partes en las que entendemos que somos, como la lección 1, por ejemplo, la primera sección habla de nuestras formas de pensar y que se nos hace consciente de cómo pensamos, ¿sí? Porque todo lo que veo desde este lugar, desde esta ventana, desde esta calle, ¿sí? No significa nada. Porque son pensamientos que yo mismo he fabricado. Desde ahí empieza hasta que llegamos ahorita, pues no soy un cuerpo, obviamente lo que veo no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Porque son ilusiones, no soy un cuerpo, soy libre, realmente no existe nada, entonces nada que pueda atacar a un espíritu, porque el espíritu es, por naturaleza, inmutable, perfecto, o sea, lo abarca todo. ¿Qué puede existir más grande que el infinito que sea opuesto al amor? Pues nada. No existe nada que sea, ni siquiera de la misma dimensión del infinito. El infinito no tiene dimensión, por supuesto, pero estoy hablando, ¿podría algo que no sea amor equipararse con el amor? Pues no. Entonces, precisamente, o sea, vamos aprendiendo a corregir nuestra oración, ¿sí? Porque aquí la petición puede ser dirigida a Dios con una creencia sincera. Sí, yo creo que Dios sí me puede salvar, aunque no sabes todavía muy bien cómo, sin comprensión, porque tú sabes que ahora hemos aprendido, no es de que Dios nos salve, es que nosotros en nuestra mente hemos fabricado un mundo y ese mundo es el que se ha vuelto contra nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? La comprensión es entender que nuestros pensamientos de separación son los que atacan mi mente. Y al entender que son mis propios pensamientos, también entiendo que se me ha dado un poder inmenso. Esa es la comprensión que se va adquiriendo con el aprendizaje, ¿sí? Pues sí, puedes decir, pues Dios me puede salvar, sí, por supuesto, te puede, porque Dios te dio el poder infinito de una mente sin límites. Pensamiento que metes dentro de esa mente se multiplica por el infinito. Si metes un pensamiento de miedo, pues obviamente se va a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Pues meter pensamientos bondadosos para que se multipliquen. De la misma manera que Jesús, cuando vino a la tierra,
Oye, hay que darle de comer a toda la gente, decían sus discípulos cuando seguían a Jesús. Bueno, pues, a ver, tráeme todos los panes y los peces que puedas. Les pidió a los discípulos que le trajeran el objeto a pensar. Pues nada más juntamos 4 panes y 3 pescados, Señor. Ah, perfecto. Pues con esto, vamos, gracias a Dios, y empezó la multiplicación de los panes. Es una manera muy, muy ilustrativa de decir, doy gracias por esto. Y entonces les enseñó que no tenían que pensar en la necesidad. Tú tráemelos, tráeme lo que tengas. Aquí está, Señor. Ok. Y alcanzó para todos. Obviamente Jesús les dio la muestra, a lo mejor no fue tan evidente, pero aquí lo estamos enseñando, es que Jesús sabía que tenía que pensar en el amor y en la infinitud de Dios y en su bondad. Entonces, se multiplicaron los panes. Ahí está, tienes un pensamiento santo. Bendigo, porque dice, alzó los ojos al cielo. ¿Y qué es alzar los ojos al cielo? Pues prácticamente casi cierras los ojos, porque los levantas, cierras y bendices. ¿Y qué es lo que ocurrió? Los pensamientos santos se multiplicaron. Entonces, no se me hace nada extraño que la multiplicación de los panes se dé, porque si tú tratas de razonar cómo ocurrió, pues entonces eso vuelve otra vez a disminuir. Y es algo que a lo mejor ya lo has experimentado, porque dices, es que si yo me pongo a hacer cuentas de lo que gané y tuve que pagar esto y esto y esto, y un montón de cuentas, dices, es que no sé cómo me alcanzó. Cuando piensas eso, chin, en ese momento ya aparece la carencia. Y precisamente no se te pide que intervenga tu mente racional o intelectual en esto. Por eso ¿por qué? Porque un vago y usualmente inestable sentido de identificación se ha alcanzado generalmente, pero tiende a oscurecer un sentimiento de pecado profundamente arraigado. O sea, cuando empiezas a pensar, oye, ya se solucionó eso, ya se solucionó aquello, no debes avanzar más, ya no debes avanzar más porque debes dar gracias a Dios porque ya se solucionó. Pero si empiezas a ver, bueno, ¿cómo se solucionó? ¿Y cómo fue que ahí estás? Tiendes a oscurecerlo con un sentimiento de pecado. Y el pecado es limitación. Entonces, que está profundamente arraigado. Y lo que estamos haciendo es precisamente como sacar todo eso, no siendo consciente, o sea, no analizando, oye, ¿cómo le hice para pagar todo esto? ¿Cómo ocurrió para que saliéramos adelante? ¿No? Por eso, o sea, aquí dice, sí, la petición puede ser dirigida a Dios con creencia sincera, sí, aunque sin comprensión, sí, puedes no comprender. Mira, no necesitas comprender. O sea, sigue en la identificación sincera, sí, o sea, ¿por qué? Porque es posible en este nivel continuar pidiendo cosas de este mundo de varias formas, porque todavía no entendemos, no comprendemos, ¿sí? Y puedes seguir pidiendo regalos como la honestidad, la bondad, la bendición, ¿sí? Y particularmente el perdón de muchas fuentes de culpa que inevitablemente están en tu mente, ¿sí? Porque, y la oración es solamente una inclinación. Dice, baste con una pequeña muestra de buena voluntad para que el Espíritu Santo le sume su voluntad infinita. Entonces, no necesitas hacer, si tú crees que tienes que pedir dinero, tienes que pedir relaciones, tienes que pedir salud, pues hazlo, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo se va a sumar porque ya estás, aunque sea de forma imperfecta, pero estás tratando de llegar a Dios. De manera incomprensible, de una manera incorrecta, pero estás tratando de llegar a Dios y el Espíritu Santo va a sumar toda su bondad, porque
El Espíritu Santo no es, no me diste la contraseña correcta, así que no entras, como en las computadoras, ¿no? O como en el banco, como en todas las cosas que haces. No necesita la contraseña correcta. Nada más con él identifica esa intención de ligarte a Dios, aunque sea de una manera imperfecta, ¿sí? Por eso dice aquí, sin culpa no existe escasez. El Espíritu Santo no reconoce ningún tipo de culpa. Y los que no han pecado no tienen necesidades. El Espíritu Santo jamás ha. Entonces, ha pecado, por lo tanto, Él es el que responde ante tu forma imperfecta de orar. Adelante. En ese nivel viene también la curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que se interpretan normalmente. Mientras creas que tienes enemigos, has limitado la oración a las leyes de este mundo y también has limitado tu capacidad de recibir y aceptar a los mismos estrechos márgenes. Y aún así, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración y mucha, por cierto. ¿Qué significa realmente la expresión? Ora por ti mismo para que no busques aprisionar a Cristo y de esta manera pierdas el conocimiento de tu propia identidad. No seas traidor con nadie o te traicionarás a ti mismo. Oh, que yo no había entendido y ahorita lo acabo de entender perfectamente, sí. Orar por nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Obviamente que no son nuestros hermanos. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos? Nuestros pensamientos. Ora por ti mismo para que no busques aprisionar a Cristo. Claro, aprisiona a Cristo con mis pensamientos de miedo, mis pensamientos de carencia, mis pensamientos, porque todo está en mi mente, ¿sí? O sea, por eso dice, en este nivel también viene la curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos, porque dice, creo que el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros enemigos. Y dice, la contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que se interpreta normalmente. ¿Y cómo interpretamos cuando decimos enemigos? Pues que hay otro cuerpo, hay un ser allá afuera que es nuestro enemigo. Eso es como lo interpretamos. Pero no está, no quiere decir, ora por tus enemigos. Está hablando, dice, no se encuentra en la contradicción de las palabras mismas, porque ya hemos entendido que el enemigo se encuentra dentro de nuestra mente en forma de pensamientos de separación. Entonces, obviamente, mientras creas que tienes enemigos, has limitado la oración a las leyes de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando crees, no, es que ese gobierno, Hacienda, es un enemigo y líbrame de Hacienda, Dios mío, por favor. O sea, habla ahí vienen las tormentas que inundan y se llevan carros y casas y carros y líbrame de la naturaleza, Dios mío. O líbrame de la inversión térmica porque se están acabando los bosques en el mundo y hay incendios. O sea, crees que se te tiene que salvar de las cosas que pasan en el mundo. O sea, que le podrían pasar a tu cuerpo. Pues no, la oración ya lo estamos aprendiendo. No soy un cuerpo, soy libre, soy un espíritu. Y precisamente la oración está dirigida a quien dice, de mí depende la salvación del mundo. ¿Por qué? Porque ¿dónde se encuentra la maldición del mundo? Pues en mi mente, en mis pensamientos. Esos son los enemigos de los que orar por nuestros enemigos no es orar, es, a ver, Dios mío, te pido que bendigas Hacienda. Y tú dices, para que me siga jorobando. Es un juego, ¿no? No, o sea, los enemigos no son cosas materiales, son tus propios pensamientos. Por eso dice que, que la contradicción se encuentra en la manera en que se interpreta normalmente.
En este mundo piensas que un enemigo es una persona o un grupo de personas. Ellos no son los enemigos, ¿sí? Por eso, cuando pides que te salven de cosas del mundo, aquí dice, has limitado la oración a las leyes de este mundo. Y la oración no pertenece a este mundo, pertenece al Espíritu Santo. Y es para que corrijas tus pensamientos, ¿sí? Entonces, cuando tú pides cosas del mundo, te has limitado tu capacidad de recibir y aceptar, pues, cosas del mundo, o sea, a esos estrechos márgenes de todo aquello que cambia y que tiende a desaparecer. No que tiende a desaparecer, sino que finalmente también desaparece. Entonces, ¿para qué pides algo material que va a desaparecer? Porque estamos en la dimensión del que lo que todo cambia, porque en este mundo todo cambia. Entonces, por eso, mientras creas que tienes enemigos, has limitado tu oración a oraciones de este mundo, ¿sí? Y aún así, si en este mundo tienes enemigos, pues de todos modos necesitas mucha oración, muchísima, muchísima oración. Entonces, ¿qué significa realmente la expresión? Pues ora porque los pensamientos de separación que tienes en tu mente sean deshechos. Estás orando para ti mismo, por ti mismo, para que no busques aprisionar los pensamientos de Dios en tu mente, ¿sí? Y de esta manera, pides por esos pensamientos que sean deshechos y estás pidiendo reconocimiento de tu propia identidad, no para que la pierdas. Por eso dice, no seas traidor con nadie, ni contigo mismo, porque si te traicionas a ti, traicionas a tu hermano, porque eres una misma mente con tu hermano. Por eso así, no seas traidor con nadie o te traicionarás a ti mismo. Tampoco te traiciones a ti mismo porque vas a traicionar a tu hermano. Entonces, eso, orar por nuestros enemigos, no es más que pedir que estos pensamientos enemigos de la paz en mi mente, enemigos de la dicha en mi mente, enemigos del amor en mi mente, enemigos de la santidad en mi mente, ¿sí? Sean deshechos. O sea, ora por tus enemigos, porque son pensamientos que necesitan corrección. Acordémonos que los pensamientos no abandonan jamás su fuente. Entonces, si no abandonamos su fuente, ¿qué es lo que tiene que suceder con esos pensamientos enemigos? Tienen que ser convertidos en amigos. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Ahora sí se entiende, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahora yo también lo entiendo porque estoy escuchando lo que me dice la voz, que habla por Dios. Ahora entiendo. O sea, sí, los pensamientos no pueden ser destruidos, son eternos. Entonces tienen que ser corregidos, purificados, transformados, convertidos en amigos. Adelante, Lex. Un enemigo es el símbolo de Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? La oración por los enemigos se convierte así en una oración por tu propia libertad. Ahora ya no es una contradicción de términos. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y el reconocimiento de su impecabilidad. Y ahora se ha vuelto santa, puesto que reconoce al Hijo de Dios como fue creado. Bueno, pues precisamente esos pensamientos enemigos por los que oramos es para que sean corregidos. Por eso dice, la oración es reparativa. La oración repara, ¿qué repara? Esos pensamientos que tienes en tu mente, ¿sí? Y que te hace ver moros contra chetes en esta pseudo realidad, en este mundo de ilusión. Entonces, precisamente, ¿cómo los corrige? Recordándote que el Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó. ¿Y qué estamos practicando? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces, pues tiene que ver, o sea, todo esto que estamos viendo de la oración, pues no podemos, pues de mí depende la salvación del mundo, claro, porque yo tengo que reconocer esos pensamientos enemigos que tengo en mi mente, que son enemigos, ¿sí? Dárselos al Espíritu Santo, porque a través de esos pensamientos estoy maldiciendo al mundo, estoy maldiciendo a mis hermanos. Entonces,
Por eso se me han confiado los dones de Dios, para que purifiquen. Y entre esos dones, obviamente está el Espíritu Santo, que es el que viene cargado de los regalos que Dios me dio. Me dio Dios al Espíritu Santo con todos sus regalos para que yo venga, Él venga y yo los otorgue a donde se tienen que dar. Y es a donde los tengo que dar, primero a mi mente y después a la mente de mis hermanos, porque ¿qué es un enemigo? Es el símbolo del Cristo prisionero. El Cristo en cada uno de nosotros está prisionero precisamente por esos pensamientos de separación que tenemos en nuestra mente. ¿Sí? Y dice, ¿y quién podría ser él sino tú mismo? Entonces, sanador, sánate a ti mismo, reconoce estos pensamientos y dáselos al Espíritu Santo. O sea, por eso nos dice, terapeuta, cúrate a ti mismo. ¿Cómo? Reconociendo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Ascendiendo por diferentes formatos de oración hasta que ya no haya límites. Entonces, precisamente, los pensamientos se vuelven santos, ¿sí? Porque se reconoce al Hijo de Dios como fue creado. O sea, los pensamientos no pueden ser destruidos, son indestructibles. Por eso necesitan ser reparados, corregidos, reinterpretados. Y esa es la función del Espíritu Santo. Adelante. Que nunca se te olvide que la oración en cualquier nivel es siempre por ti mismo. Si te unes a cualquiera en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, lo mismo que el Cristo. Antes de que pueda volverse santa, pues la oración se vuelve una decisión. Tú no decides por otro. Solo puedes elegir para ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, puesto que aquí radica tu salvación. Perdónales tus pecados y serás realmente perdonado. Ok. Cuando tú ves a un drogadicto que ahí está drogándose enfáticamente en la esquina y ahí como si nada, él no es tu enemigo. Se ha vuelto blanco de tu pensamiento, ¿no? Porque el enemigo es el pensamiento que dice, esa persona es tóxica, es un malvado, es alguien que está escapando de la realidad y viene un montón de pensamientos porque crees que lo que está haciendo está mal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Darte cuenta que tienes un pensamiento, porque ahí hay un hijo de Dios. ¿Qué está haciendo? O sea, tú ya calificaste, está drogándose, huele a marihuana y se está manteniendo la respiración, sí, es marihuana. Y o sea, precisamente, ora verdaderamente por tus enemigos. ¿Por qué? Porque te están reflejando tus pensamientos de separación. Por eso, perdónales lo que hacen, porque en ese momento tu pensamiento de separación está siendo corregido. Porque dices, bendigo a mi santo hermano, Hijo de Dios, que está allí, porque es el Hijo de Dios. Y lo único que merece es amor, es mi apreciación, es mi bendición. Es lo único que le voy a dar. No le voy a dar mi maldición. Y en ese momento, esos pensamientos que tienes acerca de la droga, acerca del marihuana, acerca del drogadicto, acerca de todas las cosas, se lo estás dando al Espíritu Santo, ¿sí? Y son desechos, porque el verdadero enemigo es ese pensamiento que tienes en tu mente. Entonces, te hace ver moros con tranchetes, te hace ver, sí, efectivamente. Entonces, precisamente, que nunca se te olvide que la oración en cualquier nivel es siempre por ti mismo, porque tú tienes esos pensamientos, ¿sí? Si te unes a cualquiera en una oración, lo estás haciendo parte de ti. Entonces, cuando tú bendices a tu hermano, te estás bendiciendo a ti, porque al unirte a tu hermano en esa oración, estás haciendo parte de ti. La bendición es para ambos, la curación es para ambos. Por eso, el enemigo eres tú, son tus pensamientos en tu mente, ¿sí?
Y entre esos enemigos también tienes al Cristo en ti, porque entre todo el titipuchal de pensamientos negativos, pues también ahí se encuentra el Cristo. Y lo ves entre ellos. Entonces dice, por eso, ¿sí? Antes de que la oración pueda volverse santa, ¿sí? Se tiene que ser una decisión. Quiero contemplar el mundo en su santidad. Y volvemos al principio. Es una decisión y por eso una decisión es una manera de recordarte. Hermano, vuelve a decidir. Otra vez, vuelve a decir, porque es que es la oración, un recordatorio de que somos hijos de Dios. Entonces, ora verdaderamente por tus enemigos, porque aquí radica tu salvación, porque es recordarte, es que todos son santos, todos son santos, todos son santos. No hay nadie que Dios, que lo leímos hace poquito, no hay nadie que no sea tu hermano. Toda persona en este mundo es tu hermano, la conozcas o no, esté en este momento o no esté, todos son tus hermanos, todos son benefactores de tu bendición. Más bien son que son sujetos de tu bendición. Adelante. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. Hay en la cima una transformación muy parecida a la tuya, puesto que la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás, ninguna se recuerda. No se pide puesto que nada falta. La identidad en Cristo se reconoce plenamente y se establece para siempre incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ya no titubea y nunca más se apagará. Ahora sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre de la impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en lo que siempre estuvo destinada a ser, puesto que ahora se eleva como una canción de acción de gracias de tu Creador, cantada sin palabras, sin pensamientos, ni vanos deseos, sin necesidad de nada en absoluto ahora. Así se extiende, como estaba destinada a hacerlo, y Dios mismo te da las gracias por este regalo. Dios es la meta de toda oración y le da eternidad en vez de fin. Tampoco tiene comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás. La oración en sus formas más tempranas es una ilusión, puesto que no hay necesidad de escaleras alguna para alcanzar lo que uno nunca ha abandonado. Pero el orar es parte del perdón, mientras este en sí mismo una ilusión continúe sin lograrse. La oración se encuentra unida al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Y entonces todas las cosas serán transformadas al unísono y regresarán sin mancha a la mente de Dios. Por encontrarse más allá del aprendizaje, este estado no se puede describir. Las etapas necesarias para su obtención, sin embargo, necesitan ser comprendidas si la paz ha de ser restaurada al Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y del temor de Dios. Bueno, en estos dos párrafos está hablando primero en el 7, que la oración escalera que llega al cielo, ¿sí? Y en la cima, o sea, no está hablando de lo que va a ocurrir cuando el canto, la oración, lo que nos enseña el curso de milagros, nos llevamos a los límites extremos, o sea, pues llegamos al cielo. Hay una transformación muy parecida a la tuya, o sea, a la que vas a llevar a cabo, porque en ese momento, pues, la excusa de la separación del cuerpo simplemente desaparece. Entonces con el cuerpo desaparecen todas las ilusiones. Y la oración, también la forma de la oración se transforma, ¿sí? Porque la oración es parte de ti. ¿Cómo? Pues sí, porque ¿se acuerdan que hemos dicho que Dios no usa palabras, sino que es un pensamiento continuo, sin fin, en el que siempre está amando, que siempre está agradeciendo a su Hijo, siempre lo está bendiciendo? Pues esa es la forma original del pensamiento de Dios. Por eso dice que así, en ese momento, cuando ya se llegue a ese conocimiento, ¿sí? En ese momento las cosas de la tierra habrán desaparecido, se habrán quedado atrás. Y dice,
ninguna se recuerda, ¿sí? De hecho, hay una palabra, algo en el escrito en el Antiguo Testamento que dice que no subirán más a la memoria, ya no llegarán más a la memoria. Pero dice, ya no subirán más a la memoria, o sea, tan lejos se va uno que ya no se recordará la tierra ni nada de lo que esto vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues al no existir, es el despertar del sueño, ¿sí? Ya no se recuerda nada. Antes del despertar, obviamente tiene que haber un fulgor y decir, ya reconocí. Y en ese momento desapareces dentro de Dios. Ya dejas las formas para entrar a lo que no tiene forma, ¿sí? Entonces, por eso dice que la luz ya no titubea y nunca más se apagará. O sea, simplemente el flashazo de la verdad, y en ese momento la conciencia desaparece, porque la conciencia ha sido el mayor pesar para nosotros aquí en la humanidad, porque a través de la conciencia es como percibimos los males. Pero el Espíritu Santo lo está utilizando precisamente para corregirla. Entonces, precisamente ya cuando ya no haya ninguna necesidad de ninguna clase, dice aquí, sin necesidad de ninguna clase, porque el cuerpo ya desapareció, porque ya decimos esto no lo necesitamos, ¿sí? Entonces, la impecabilidad se vuelve nuestro verdadero ser. O sea, retorna al lugar que le corresponde, que es en nuestra mente. Y en nuestra mente, pues todos los límites que nos separaban de Dios desaparecen. Entonces, por eso dice que la oración se extiende tal como estaba destinada a hacerlo, porque la oración es, ya vemos, estamos avanzando por diferentes niveles de oración, ¿sí? Empezamos desde el más básico, desde la creencia en la carencia, en la necesidad, en la pérdida, ¿sí? Y en esas, pues realmente estamos pidiéndole, ni siquiera creemos en Dios, pero sí hay una manera evolucionada de pedir de esa manera, desde una incipiente creencia, que es precisamente esa pequeña muestra de voluntad que nos está diciendo, pues es que quiero ver estas cosas de otra manera, ayúdame. Si no tengo trabajo, no tengo marido, tengo esto, tengo lo otro, me pasa aquello. Ok. Pero tú en tu palabra está la salvación. Ok, perfecto. Ya te abriste. Entonces el Espíritu Santo te va a ir llevando, te va a ir corrigiendo, porque la oración es reparativa. Vas ascendiendo por nuevos niveles hasta que finalmente te integras a la cima, hasta arriba. Y entonces allí te das cuenta que la oración, pues, es simplemente repetir el mismo pensamiento que Dios tiene toda la eternidad. Él mantiene Dios en su eternidad, ese pensamiento de dicha, de paz, de bondad infinita. Esa es la oración, o sea, en su último nivel, en el que te conviertes precisamente en la paz, en la dicha, en todo esto, porque pues aquí lo está diciendo, ¿sí? Al principio la oración en sus formas más tempranas, ¿sí? Son ilusiones, pero pues ¿qué es el milagro? También es una ilusión, pero tanto el milagro junto con la oración, que casi es lo mismo, o sea, van reparando, van corrigiendo, van reinterpretando, van purificando, ¿sí? Y te das cuenta que esa escalera ascendente que te lleva al cielo, pues en realidad nunca ha habido una necesidad de esa escalera. Eso es la paradoja. ¿Por qué? Porque siempre estuviste dentro del corazón de Dios. Y obviamente en ese momento a lo mejor dices, oye, es que yo estoy viviendo esto. No estoy en el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo sí lo estás, nada más que estás soñando con lo que no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedes, así como los pensamientos enemigos que tienes en tu mente, que no te abandonan, que necesitan ser purificados, pues tú eres un pensamiento santo en la mente de Dios y no puede ser destruido ni abandonar la mente de Dios. Por eso, o sea,
No hay ninguna necesidad de alcanzar la mente de Dios porque siempre hemos estado en ella, nunca la hemos abandonado, ¿sí? Entonces, lo que se está operando es corregir las ilusiones en nuestra mente, ¿sí? Y por eso, ora por tus enemigos. Esos enemigos son tus propios pensamientos, ¿sí? Porque el orar es parte del perdón mientras se esté en sí mismo como una ilusión y continúe sin lograrse. O sea, el perdón necesita alcanzarse. ¿Y cómo es? Solamente reconociendo la verdad. Sigo siendo tan santo como Dios me creó. Por eso se repite esta oración una y otra vez y otra vez a lo largo de todo el curso de milagros, porque es algo que se tiene que aprender. Entonces, por eso la oración se encuentra unida al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Reconocer que somos el Hijo de Dios, que somos la santidad misma, que nosotros somos el amor y la paz y la dicha, que nada nos falta. Ese es el objetivo del aprendizaje. Ese precisamente. Y entonces, cuando se ha alcanzado y aprendido todo, aceptado, asimilado, comprendido, ¿sí? Entonces, todas las cosas serán transformadas al unísono. Todo el mundo volverá a ser tal. Bueno, simplemente desaparecerá lo que nos ha impedido reconocer lo que es un hecho. Por eso dice, aquí muy importante que regresar a la mente de Dios no es algo que es el objetivo de este curso, no se puede entender porque ese estado no se puede escribir. El aprendizaje nos lleva a las puertas del cielo. ¿Qué va a ocurrir después? Está en manos de Dios. Obviamente tiene que ser lo más bendito, o sea, llevarnos a su mente. Otra vez completamente purificados. Entonces, bueno, por eso las etapas necesarias para la obtención de todos estos pasos de la salvación, ¿sí? Necesitan ser comprendidas. Entonces, por eso hacemos este estudio tan exhaustivo, tan profundo de lo que es la salvación, de lo que todo está en nuestra mente, ¿sí? ¿Sí? Necesita ser comprendido. Por eso analizamos la lección del día con detalle. A ver, dice, necesita ser, a ver, ¿cómo dice allí? Dice que cada pensamiento encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad. Sí se entiende, o sea, comprende, se practica, se acepta y se aplica todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Entonces, pues la oración es, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Orar. Y los milagros se dan a través de la oración. Entonces, por eso, esta oración es una acción de gracias a tu Creador por lo que realmente eres, no por lo que quieres ser. Entonces, ese pensamiento dice que es cantada sin palabras, ni pensamientos, ni vanos deseos, ni necesidad de nada en absoluto ahora. O sea, nada que tenga que ver con este mundo, ¿sí? Entonces, por eso, esa es precisamente que vamos aprendiendo cómo llevar a cabo esta oración, ¿sí? Porque quien vive ahora en la ilusión de la muerte y el temor de Dios, que somos nosotros, necesitamos corregir ese pensamiento, ¿sí? Así que tenemos bastantes cosas que hacer, porque el hecho de que lleguemos a terminar todo el curso, ya leído y comprendido todo eso, pues ahora, pues falta ponerlo en práctica. Y de hecho, esa es la invitación, que lo pongamos en práctica. Con esto terminamos también nuestra segunda sección del canto de la oración. Nos deja muy claro qué es la oración, cómo va evolucionando, ¿sí? Y que precisamente la oración la vamos viendo cómo se ha ido transformando desde las primeras bases de comprender cómo se genera este mundo por los pensamientos de separación que nosotros hemos fabricado y que luego le pedimos al Espíritu Santo que los corrija y luego damos gracias por lo que somos realmente, o sea, va evolucionando. Y la segunda parte del libro de ejercicios, cuando lleguemos hasta la lección 221,
De la 221 a la 365 son solamente oraciones, ¿sí? Entonces, hacemos mucho hincapié en esto, pues, bueno, en todo. El libro de texto, el libro de psicoterapia, el canto de la oración nos está mostrando lo que es. O sea, nos da todos los elementos para comprender cómo aprendemos a pensar. O sea, cambiar de opinión. Hijo de Dios, vuelve a decidir. Y bien, pues con esto llegamos al final de lo que habíamos pensado que íbamos a compartir. Si quieres hacer algún comentario, compartirnos alguna experiencia o hacer una consulta, los micrófonos están abiertos. Bueno, pues gracias por su presencia y continuamos mañana a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.